¿Qué tal? Buen día. Como todas las mañanas, le recuerdo que aquí solo hablamos del proceso electoral que terminó el domingo pasado y que está en su etapa, ya sabe, de calificación. Yo soy Ricardo Alemán y vamos directo a los temas. Número 1, ¿cuál será el futuro de la capital? ¿Regresamos al tiempo de la regencia y de las venganzas políticas? 2, la pelea por el PRI, un grupo liderado por Ulises Ruiz, busca el control del partido y piden al presidente Peña sacar las manos. 3, se reúne López Obrador con empresarios, quienes aseguraban pues que apoyarían la transición para el nuevo gobierno. ¿Hicieron las paces? Preguntamos. 4, el increíble cambio de periodistas, académicos, intelectuales y hasta empresarios respecto a López Obrador. ¿Ya no es un populista? ¿Ya no es un peligro para México? 5, incertidumbre al interior del nuevo gobierno. Cercanos a López Obrador piden que se cumplan las promesas de ir contra las reformas estructurales. Los moderados dicen, veremos, todavía no es tiempo. 6, ¿qué pasa en Puebla? ¿Por qué los perdedores no quieren reconocer la derrota y muestran la cara más violenta de Morena? Y 7, se consolidó por fin la confianza en el sistema electoral. Preguntamos, analistas aseguran que el INE salió fortalecido de este proceso. Y bueno, gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el maestro Javier Santiago. Usted lo conoce bien, ex consejero del INE, y Adrián Rueda, periodista y analista, el periodista que más sabe lo que pasa en la Ciudad de México. Maestro, buen día. Bienvenido. Buenos días. Adrián. Buen ¿Cómo día. estás, Ricardo? Buen día. Y bueno, pues empezamos contigo, Adrián, tú que le sabes a lo que pasa en la Ciudad de México. El tsunami que nadie imagina, tú pronosticaste que ganaría Andrés, pero pienso que no te imaginaste el tamaño de la ola de Morena, ¿o sí? Bueno, yo creo que ni Morena mismo se Ni lo Morena imaginó, mismo, ¿no? Nadie, tienes ellos razón. fueron los primeros sorprendidos. Fue un avasallamiento total, al grado de que, si te acuerdas el programa pasado, estábamos hablando de que era la lucha entre dos proyectos políticos, sí. pues uno de ellos desapareció. Sí. Porque el PRD aquí en la Ciudad de México se redujo a nada. Van a tener, según el conteo del PREP, van a tener, si bien les va, 5 diputados plurinominales, de ser mayoría desde el 97. Sí. Todavía en esta fue mayoría por las alianzas que hizo. Ahora lo mandaron, dijera el jefe Diego, a la chiquillada. Va a quedar 5 a la par del PRI, que aquí en la ciudad sí es una vergüenza para los perredistas. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Tú lo conoces bien. Mira, yo creo que pasó lo que pasó en todo el país. Hubo un hartazgo del régimen establecido, del gobierno, y la gente salió a la calle a castigar. Es más, no hubo voto útil, hubo voto de saña. Claro. Completamente se ensañaron con quienes tenían el coraje. No, de nada les importó o no valieron los perfiles de los candidatos, que eran muchas veces impresentables los de Morena, pero no importa quién fuera. El chiste era acabar con el que estaba en el gobierno, desquitarse, y creo que los ciudadanos, a mi juicio, aunque es una democracia y los votos se los ganó bien Morena, se pasaron. Ojalá que no nos arrepentamos, porque dejaron sin ningún contrapeso al país, pero bueno, la ciudad no es la excepción. Claro. Y no hay equilibrios, a mi juicio. Sí, por supuesto, ni en el país ni en la Ciudad de México. Maestro Javier Santiago, usted también conoce muy bien la Ciudad de México. Sí, más o menos la he caminado. Un Soy ratito, chilango, un ratito. flor de asfalto. Además, también fue consejero del Instituto de la Ciudad de México. Así es. ¿Qué pasó en la capital? El PRD tenía gobernando 20 y tantos años. Palo. Otra versión del PRD, es decir, Morena. El poder desgasta y el poder ejercido desgasta más. Eso fue lo que sucedió. Además, pues se recuperaron prácticas del pasado, o más bien se continuaron prácticas del pasado. Pues hay muchos señalamientos de corrupción en distintas áreas. Pero ¿a poco en Morena gubernamentales. no en la ciudad? Morena también aquí en la capital tiene una larguísima cola que le pisen, ¿o no? Usted me preguntó sobre el PRD, entonces le estoy contestando sobre el PRD. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Entonces, el PRD se desgastó y sí hubo un voto de castigo. Ahora, ¿qué pasó con Morena a pesar de algunos impresentables? Coincido con Adrián, o sea, había hartazgo sobre quienes estaban gobernando y
por un lado, y el otro asunto es de que, pues, suponíamos que iba a haber ola de la elección presidencial, pero no teníamos claridad sobre la magnitud de la ola. Y entonces la ola fue muy grande y ya entre estos factores, pues, se llevaron casi todo. Una pregunta para los dos. ¿Qué va a pasar con una ciudad sin contrapesos? Prácticamente al viejo estilo de regencias, además el presidente del mismo partido, etcétera. ¿Qué va a pasar, Adrián? Indudablemente va a ser una regencia. Lo es desde el momento en que un solo hombre que ahora va a presidir eligió con el dedito mágico quién iba a ser su candidata a jefa de gobierno, que es Claudia Sheinbaum. Ni modo que no le dé la instrucción desde donde esté para que el proyecto que él va a emplear a nivel nacional se refleje en la capital. Tiene sus bemoles esto, porque primero, yo no veo cómo Claudia Sheinbaum va a juntar a la gente necesaria capaz para gobernar si ya todos se quieren ir al gobierno federal. Es tan inmenso. Hay tantos ya puestos. Es tan grande la oferta. Sí, claro. Ahora, el pastel es tan grande que ya están muy llenos y se lo tienen que comer. Esa es una. La otra, tradicionalmente, aunque nunca ha ganado un jefe de gobierno la presidencia, se convierte en el candidato natural para el 2024. Solo que siempre haya sido de oposición, el contrapeso. Si Andrés Manuel hace malas cosas, a Claudia le va a ir muy mal a la ciudad y a todos nos va a ir mal. Ojalá que lo hagan bien, ¿eh? Claro. Y si le va muy bien, entonces será, creo yo, la que siga rumbo a Los Pinos o a Palacio Nacional, donde vaya a estar el señor. Pero sí va a haber, a mi juicio, una regencia. Yo creo que implica una gran responsabilidad por la acumulación de poder, o por el desequilibrio en el poder. Digo, como habitante de esta ciudad, pues, desearíamos, esperaríamos que se asumiera con responsabilidad el encargo y se implementaran políticas para atender los problemas básicos de la ciudad. A mí me parece que desde hace muchos años no hay realmente una estrategia de largo plazo en la construcción de la ciudad. Voy a poner ejemplos concretos, el metro. Hay un plan maestro del metro inconcluso. Pero creo que ya estamos en tiempo de elaborar otro plan maestro, no solo del metro, sino del transporte de la ciudad. Porque uno de los grandes problemas para la calidad de vida de los citadinos es la movilidad o la inmovilidad, depende de dónde se quiera ver. Entonces, y estos problemas requieren alternativas de 50 años. El metro fue planteado en esa lógica. Y creo que a lo largo de su historia pues, ha habido momentos que pudo satisfacer las necesidades de transporte, pero luego se estancó. Sí, ya está completamente saturado. Vamos a... Bueno, pues fue una elección ejemplar, que el procedimiento de transición es pues inmejorable, etcétera. Pero voltea uno a estados como Puebla, y cuidado, en la otra cara de la moneda, la barbarie, ha habido 2 muertos, la campal literalmente. Maestro Santiago, usted le sabe un poco a lo que pasa en Puebla también, platíquenos. Un poco. O un muchito. Bueno, es una elección competida. Entrada. Pero hay un claro ganador, ¿no? ¿O no? ¿O una diferencia clara? Bueno, casi 5 puntos. Ahora vamos con la técnica del carnicero por partes. Ahí el conteo rápido dio un empate técnico, porque los extremos se tocaban. Pero fue el 73%. Todavía el 73% de las casillas previstas para levantar el conteo. Entonces, tenía un margen de imprecisión, pero el resultado es de que había un empate técnico. Se vino el PREP. El PREP, pues los cuestionamientos que se le hacen es que fue lento, que se inició tarde. Bueno, pues sí, es verdad, pero porque había que hacer el cómputo de 6 elecciones en la casilla. Pues requería de un tiempo necesario para realizarlo. Pero de que principió a caminar no se detuvo. Y sí, hubo un momento en que el senador Barbosa estuvo arriba y la candidata del PAN. La candidata Marta Erika estaba abajo, se cruzaron y casi toda la jornada fueron en paralelo, pero fue
creciendo poquito a poquito la diferencia. El resultado del PREP, con el 98% de las actas registradas, da una diferencia de cerca de 4 puntos. Yo no me voy a atrever a decir que ya hay ganadora, no, pero bueno, el PREP es ese. Sí. Ahorita se están llevando a cabo los cómputos y va a haber recuentos. Seguramente el resultado se va a modificar, el resultado final va a modificar el PREP. Pues es natural que lo modifique, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, digamos, del sentido del voto, esa es la historia, pero todavía la historia no termina. Pero ¿por qué Faltan los cómputos. ¿por qué el uso de la barbarie? Adrián Rueda, la verdad es que es una elección en donde vimos la otra cara de Morena, la cara de la intolerancia, de la barbarie y de la política, me parece a mí, desleal. Mira, esto que dices justamente a mí se me hace muy importante porque le hace mucho daño, en una vertiente, le hace mucho daño al propio Andrés Manuel López Sí, Obrador, claro. que ya no es cualquier gente. Sí. No es el presidente electo, pero bueno, es el Ya virtual es presidente. virtual presidente. Es un foco que a él se le puede prender y que además, yo coincido contigo, despierta en la mente de la gente lo que es el López Obradorismo, los radicales. O sea, ¿por qué no tener la altura de miras, la altura política que tuvo toda la oposición para reconocer ampliamente no solo el triunfo de Hubo López Obrador? generosidad, hubo No, hombre, cortesía, el apoyo, hubo apoyo, la todo. suma, lo que Andrés Manuel no tuvo nunca, ni siquiera en 2012, Sí, cuando sí, le sí. ganaron ampliamente, siempre protestó y demás. Yo creo que es el momento que él tendría que dar el manotazo y decirle, oye, a ver ya, porque ganaron todo. Si ganó allá, bueno, que sean los canales Claro. legales, pero esta vía radical que tú bien señalas, creo que le hace mucho daño en esta nueva etapa que quiere emprender Claro. López Obrador, y él mismo debería ya de frenar al senador, que si perdió, perdió y ya. Claro. Hay videos, seguramente usted los ha visto, en donde la barbarie es intolerable. Al responsable de la FEPADE de Puebla lo bajan de un camión militar, casi lo desnudan, lo patean, lo escupen y bueno, le hacen a un adulto mayor que con su celular estaba tomando imágenes y demás y que llevaba unos documentos, lo patean, lo dejan inconsciente y impiden que llegue la ambulancia. Cosas verdaderamente brutales. Hay 2 muertos. ¿Por qué esos extremos, maestro? Por irresponsabilidad. Yo no encuentro otra respuesta, pero yo creo que es el momento de ser responsables. Y creo que hay espacios de carácter institucional, legal. Ahorita están los cómputos distritales. Pueden pedir que se abran paquetes, pues que se abran los Claro, paquetes. está previsto en la ley. Está previsto el recuento. Va a haber recuentos, seguramente se están dando recuentos importantes, ¿no? O sea, entonces, esa es una ruta. Bueno, si el resultado de los cómputos es adverso, bueno, pues está la vía del tribunal. A mí me parece que es muy delicado promover actos de violencia que enrarezcan el ambiente. Logramos sortear un ambiente tenso en la elección presidencial y en elecciones de gobernadores. Veracruz, por ejemplo, Claro, Veracruz sí, no sí, es ningún sí. caramelo. Sí, no. O sea, Morelos fue muy complicado también por el comportamiento del gobernador, ¿no? Entonces, logramos sortear un momento difícil y creo que el horno no está para bollos para estar atizando de manera irresponsable pues actos Claro. violentos, ¿no? Muy bien, si me permiten, vamos a otro tema. Usted seguramente ha visto estos encuentros, primero del candidato y ahora del candidato ganador, con los empresarios. Y resulta que aquellos que decían que López Obrador no estaba calificado, que era un peligro, que no cumplía los requisitos, hoy aplausos y felicitaciones en la más reciente reunión de empresarios con el presidente ganador. Adrián, civilidad, oportunismo. Negocio es negocio, ¿no? Negocio. Los Buena hombres del respuesta. dinero, no, los hombres del dinero, a ver, juegan con el que gane. Siempre están con el ganador. Por supuesto, y tienen su manera de presionar Claro, también. sí, O sea, sí, lo sí. que está en juego no es poco, ni para López Obrador, ni para los capitanes de los negocios. Creo que lo que se avecina, a mi juicio, es una lucha empresarial para ver quiénes van a ser los nuevos consentidos del régimen. Claro. Viene un cambio generacional de los empresarios de toda la vida que han hecho mucho dinero, y yo no digo que ilícitamente. No.
han hecho su trabajo. Se mueven y hacen lo que tienen que hacer, punto. Claro. Y los que están haciendo, que es, creo que viene una nueva camada, están haciendo su chamba, ¿no? Claro. Ahí hay que ver, a mí me llama mucho la atención seguramente a todos, y no estoy descubriendo el hilo negro. Alfonso Romo, como jefe de la presidencia ahí, de la oficina presidencial, pues es el enlace, y es un pillazo, Sí, no, es dicho una- por el propio López sí, Obrador, en su el momento. que va a encumbrar al nuevo poder económico en el país. Y creo que ese es el que se está acercando. Así Nadie es. quiere quedarse sin su tajada del pastel, ¿no? Sí, por Mal supuesto. harían. Claro. Muy buen comentario. Pues creo que hay Maestro Santiago. hay poco que agregar porque son intereses. Además, pues antes de llegar, pues se resistieron, pero ya llegó. Tuvieron el derecho de pataleo. Hay que conversar y hay que llegar a acuerdos. Y creo que pues el asunto puede llegar a tensarse con si hay posibilidad de regresar las reformas estructurales. Tiene- De manera particular, algunas. ¿Tiene López Obrador? Otras no les van a interesar mucho a los empresarios, pero hay algunas que sí van a tener un Tiene especial todo interés. López Obrador para modificar las reformas, ¿eh? Casi, está en el filo de la navaja, estaba ya haciendo números en función de unos cálculos preliminares de cómo puede quedar el Congreso, faltan los cómputos finales. Sí, sí, sí. La lucha por el poder ahorita está en los cómputos por el Congreso. Doy unos datos rápidos. La mayoría calificada en la Cámara de Diputados es 334. La alianza, la coalición que encabeza López Obrador tiene 307 votos. Le faltan 30 votos, algo así. Sí, si negociara con el PRD y con No, hombre, Movimiento pero, pues, tienes- Ciudadano, Maestro, ¿tienes alguna duda de que se van a bueno, gustosos? bueno, por eso, ahí lo logra, pero el Senado es distinto. Ahí la mayoría calificada son 86, ellos tienen 71 y PRD y Movimiento Ciudadano tienen 14. Entonces, Muy bien. son 84. Bueno, faltan dos. Tan cerquita, ¿no? Tan cerquita. Bueno, si nos permiten, vamos a una pausa y volvemos. Mire, gracias, Diego. Estamos de regreso. Les recuerdo que esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el maestro Javier Santiago, ex consejero del INE, y además Adrián Rueda, periodista y analista de lo que pasa en la ciudad. Por cierto, antes de continuar, Adrián, un comentario breve. Renunció ayer por la tarde Irán Almeida, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Pues ya, ¿para qué? Ya cómo deja la ciudad. Debió de irse desde hace mucho. Es uno de los amigos de Miguel Ángel Mancera que se mantuvo a pesar del pésimo trabajo que hizo. Vendrá un tercer secretario de Seguridad Pública. El primero recordamos que fue Jesús Rodríguez Almeida también, que se fue justamente a Puebla, se fue secretario de Seguridad Pública, que no era un mal elemento, pero quiso entrar en el 2015 al juego de las candidaturas. Creo que tardío y a ver si no levanta sospechosismo, que ahora que llega toda la oleada pejista, pues llevan a Muy que bien. que es gente de Mancera. Claro. ¿Una opinión? Pues me parece que es delicado, porque además después de haber dicho que no existía la delincuencia organizada en la Ciudad Así de es. México, resultó que siempre sí, ¿no? Entonces, ¿es ineficacia Muy bien. o qué otra cosa pudiera ser? Bueno, vamos a otro tema. Mire, a pesar de todas las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, hay incertidumbre entre algunos de sus cercanos. Resulta que ya hay voces que le están pidiendo al candidato ganador que cumpla con tirar las reformas estructurales. Y los más cercanos a Andrés están diciendo, a ver, momento. Eso está por verse. ¿Qué significa? No, hombre, claro que no va a pasar. No sé si vieron la entrevista con Carlos Ursúa, el que va a ser secretario. Sí, sí. A él es al que le reclamaron después Ah, de esa claro. entrevista. Él lo dijo con toda claridad, ¿eh? Dice, Primero, ni van a bajar la las gasolina gasolinas. no va a bajar. No pueden controlar el precio internacional del petróleo. Dice, lo va a subir en la medida de lo que suba la inflación. O sea, nada. Dijo claramente que si no había para los programas sociales, pues se iban a recortar. El problema va más allá de esa línea, que ojalá la siga Andrés Manuel López Obrador, porque Carlos Ursúa es un técnico, Sí, que debe ser un técnico, el de la Secretaría de Finanzas. El problema más allá, lo que pasa es que ya se empiezan a pelear por el botín. Claro. Y va a haber un motín
que Por el quién botín. sabe, sí, que quién sabe si pueda controlar López Obrador. Y luego son tantos grupos y tantas No, y intereses. además son bravos, ¿no? Sí. Y son los nuevos ricos. Él son- hizo crecer esa... Claro. Y miren, si me disculpan la frase, son atascados. O sea, van a querer hartarse y llenarse de lo que nunca han tenido. Sí, A eso van a llegar. nunca han tenido y cuando tienen, bueno. No, pues, sí, ojalá se que los atascan. contengan, ¿eh? Maestro Javier Santiago. La estabilidad económica es prioritaria para el país y para el futuro presidente, próximo presidente. Entonces, desde mi punto de vista, esa es la prioridad. Y después, pues, vendrán las medidas que se puedan realizar. La política es el arte de lo posible y la economía no es algo ajeno a la política. Las decisiones económicas tendrán una carga política y creo que en el primer año pues, López Obrador va a intentar cumplir los compromisos respecto a la política social que implica ¿Tú crees repartir que los recursos. va a poder cumplir? Bueno, aunque sea ¿De parcialmente. dónde? Ya dijo el futuro secretario. Aunque sea parcialmente, lo va a hacer. No tiene otra manera que para poder, digamos, prolongar la legitimidad con la cual ha obtenido el triunfo. Si no hay medidas, su legitimidad se puede caer en Claro. un año. Tiene que haber algún tipo de medidas. A ver, Yo para- no estoy diciendo que va a cumplir Claro, cabalmente, claro, aunque sea parcialmente. Pregunta para los dos, 30 segundos. ¿Hasta dónde llegará la borrachera de este boom de la ola y que la gente se empiece a desencantar? Adrián. Y mira, yo coincido con Javier el primer año. Lo que creo que va a hacer López Obrador es privilegiar lo social para que la gente ¿Se esté calme? tranquila. Sí, en cuanto diga que ni se va a suspender el aeropuerto, que, Ni que la reforma sí, energética, que ni- ni nada de eso, va a haber una crisis interna, por lo que tú Sí. señalabas, los grupos. Ahí creo que va a haber un desencanto. Ojalá que no llegue a más, por bien del país Claro. y por bien de su gobierno, que nos vaya bien, que lo sepa controlar. Pero yo creo que no tarda tanto en dar cara de lo que es. ¿La luna de miel cuánto dura? Para Pues, no ponerle borrachera, pues. casi luna de casi miel. la normalidad, pues entre un año y dos. Hay que ver nada más lo que le pasó a Fox, ¿no? Como en la vida, Como en la vida. como en la vida Muy bien. real, entre un año y dos. Muy bien. Maestro, gracias. Buen día. No, buen día. Adrián. Muchas gracias. Gracias, buen día. ¿Qué le parece? Muy buen debate el de esta mañana. Háganos llegar sus comentarios. Por hoy es todo. Los esperamos mañana en Despertador Político. Quédese con Javier Solórzano y las noticias más importantes de este día. Gracias. Adiós.